Bienvenidos, esto es Desde la Azotea. Muy buenas amigos y amigas de el podcast Desde la Azotea, que se transmite siempre por cadena radial costarricense y además también lo disfrutamos a través de todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Queremos arrancar este programa agradeciéndole a don Andrés Quintana, don Eduardo García y don Carlos Villalobos por hacer posible este espacio y que usted pueda disfrutarlo a través de cadena radial costarricense. Queremos siempre compartir con ustedes buenas historias. Queremos siempre con ustedes poder portar buenas noticias, información importante, información que pueda llevarlo a usted a conocer más personas, también que pueda usted estar al tanto de la actualidad, de noticias y de muchas otras cosas más que podemos compartirle aquí a través del podcast de Desde la Azotea, todos los sábados completamente en vivo a través de cadena radial costarricense CRC 89.1 Radio. Y para iniciar el episodio, el programa del día de hoy, contamos con la presencia de Mariana Franco. Ella es artista visual del Cantón de Barba de Heredia. Y hoy en un episodio especial, ella nos recibe aquí en la casa de ella, que queda situada en esta hermosa provincia de Heredia. Aquí estamos en el Cantón de los Artistas, les llamo yo, y también la ciudad de las esculturas. Hoy está ella con nosotros y damos la bienvenida al podcast Desde la Azotea, al programa aquí en cadena radial costarricense. Mariana, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, mostrarnos tu arte, que ya estamos aquí presenciándolo, que es hermoso. Hemos visto también por videos lo que haces y te agradecemos que compartas con los radioescuchas un poquito de lo que vos sos, haces y querés seguir haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación al programa. Estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir un poco con ustedes de mi arte, de mi visión como artista y algunas otras cosas. Es muy bonito e interesante porque en la radio y en los podcasts jugamos con la voz. Y como artista visual jugás mucho con el sentido de la vista, ¿verdad? Y podés llegar a transmitir mucho cuando la gente puede llegar a observar tus pinturas. Hoy a través de la voz queremos transmitir mucha de ese arte. Hay gente que le llama magia, pero eso era un poco místico. Hablemos un poquito de ese arte. Quiero que iniciemos conversando, que platiquemos acerca de cómo fue ese inicio. ¿Cómo fue que descubres tu pasión por el arte, Mariana? Bueno, yo diría que todo inicia desde que yo estoy muy pequeña. Ok. Principalmente porque, bueno, en mi familia hay muchísimos artistas, tanto artistas visuales, arquitectos, poetas, escultores, hasta por el lado de, por ejemplo, repostería, hay chefs. Entonces para mí todo eso es arte. Bueno, desde pequeña mi mamá me metió en clases de ballet desde que tenía 3 años. Entonces empecé a desarrollar como cierta afinidad a la música, al baile. Después de eso, bueno, estuve varios años en ballet, en danza, y decidí por cuenta propia, ya que me gustaba muchísimo la música, incursionar en el área de la música en piano. Entonces me metí en clases de piano, estuve unos años en eso también. Y bueno, desde pequeña también me ha gustado muchísimo dibujar. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, yo siempre he dibujado, pintado. O sea, es algo que me gusta bastante. Y bueno, ya después, cuando fui creciendo, ya cuando iba a entrar al colegio, decidí ir a un colegio técnico. Y ahí daban la carrera de diseño publicitario. Entonces me fui por esa rama también. Y ahí pues también veíamos muchas cosas de dibujo, ¿verdad? De arte, también de, bueno, la parte gráfica. Y también me metí en clases de pintura y de dibujo en una academia aquí en Barba. Y ahí también pues mejoré muchísimo mi técnica, empecé a practicar más y desarrollar mejor, como una mejor técnica, ¿verdad? En ese ámbito. Entonces siento que el arte me ha acompañado desde siempre, desde pequeña, tanto por mi familia como por el ambiente en el que he estado, ¿verdad? Ballet,
piano, dibujar desde pequeña. Entonces el arte es algo que siempre me ha acompañado y he desarrollado una pasión por eso, ¿verdad? Qué importante. ¿Podrías también describir o contarle a los radioescuchas qué influencias de tu entorno de Barba, aquí que tenés cerca, aquí en el cantón, se reflejan en tus obras? Bueno, algunas de las influencias, hay varias, pero yo tomaría en cuenta a uno de mis profesores de pintura, quien es Carlos Arguedas. Con él, bueno, empecé a aprender y a mejorar muchísimo mi técnica en pintura, en dibujo, aprender muchas cosas de él. Y bueno, el estilo de él son como cuadros muy surrealistas, llenos de colores muy vibrantes. Y eso para mí es como una gran inspiración. Entonces yo veo los cuadros de él y para mí es algo en lo que yo me inspiro bastante. También mi tío Adrián Arguedas, que es de aquí de Barba. Y igual los cuadros de él son increíbles. Entonces también es como una gran inspiración para mí. Porque utiliza, ¿verdad?, pinceladas también muy enérgicas, colores muy, muy vivos. Entonces son algunas de las influencias. Y por supuesto también en mi propia casa. Bueno, por el lado de mi abuelita, ella es poeta. Y a pesar de que no son pinturas, igual eso genera una influencia en mí, ¿verdad? Ver lo que ella escribe, que habla de que cuidemos a la naturaleza. Muchas poesías de que hablan sobre el cantón de Barba, del amor, de la familia. Sea como sea, todas esas palabras escritas en papel, de alguna manera se ven reflejadas también en el arte que yo quiero representar. Me parece genial todo esto que nos comentas, Mariana, y me gustaría que puedas contarle a los radioescuchas y que puedas describir tu estilo artístico en pocas palabras. Bueno, básicamente yo describiría mi estilo artístico como surrealista. Inclusive, bueno, en algunas obras tal vez impresionista, ya que ambos son estilos que me llaman muchísimo la atención, movimientos artísticos que me inspiran mucho a crear. Entonces yo también busco, ¿verdad?, referentes, busco otros artistas y de ahí pues yo también me inspiro para hacer mis propias creaciones. Mariana, ¿qué materiales y técnicas prefieres utilizar en tus pinturas? Bueno, en realidad a mí me gusta usar una amplia variedad de técnicas, ya que me gusta mucho, bueno, la pintura, tanto como pintura acrílica, óleo, o inclusive materiales como pueden ser carboncillo, lápices o lápices de color. Ahorita estoy desarrollando una colección con tizas pastel, entonces todos los cuadros son con tizas pastel y de hecho es una técnica muy reciente que hace como aproximadamente 6 meses o un poquito más, empecé como a implementar en mis cuadros. Y también me gusta mucho la acuarela, es otra técnica que me gusta bastante. Genial. ¿Hay algún tema recurrente o algún motivo que sueles explorar en tus obras? Bueno, un tema que me llama muchísimo la atención en particular es el estudio de la figura humana. Entonces me gusta mucho desarrollar en mis obras eso, ¿verdad? Que se vean tanto hombres, mujeres, ¿verdad? Como un estudio anatómico o inclusive hacer retratos también es algo que me llama muchísimo la atención. Y ahorita actualmente la colección que estoy desarrollando está enfocada principalmente en el estudio como del cuerpo femenino. Entonces, maravilloso, ¿sí? Eso, qué bonito. Sí, sí, muchas gracias. ¿Cuál es tu proceso creativo desde la concepción de una idea hasta la obra ya finalizada? ¿Cuál es ese proceso? Ok. Bueno, básicamente mi proceso creativo inicia en la búsqueda de primero un tema. Okay. Cuando yo ya tengo definido un tema y también cómo quiero abordar ese tema, porque a veces un tema puede abordarse de diferentes formas. Claro. Hago una investigación acerca del tema, busco, ¿verdad?, de información en internet. Cuando ya he recopilado bastante información, entonces empiezo a buscar referentes visuales que también hayan trabajado con ese tema. Entonces también para tener una idea de cómo podría desarrollar yo la obra. Y después de que ya tengo mis referentes, entonces ya empiezo a realizar bocetos. Entonces realizo diferentes bocetos, ya sea a lápiz o en la tablet. Ahí voy haciendo los bocetos, también me baso en algunas imágenes a veces que yo tomo, a veces inclusive si no encuentro alguna referencia en internet que me funcione, yo misma me tomo fotos haciendo alguna pose, entonces para entender mejor la anatomía, o le pido a algún familiar que me pose y yo ya le tomo una foto y eso me ayuda muchísimo a poder desarrollar el boceto. Y posterior a eso, entonces ya paso el boceto a donde voy a hacer el dibujo, ya sea un papel, una Canva, y ya empiezo a desarrollar el proyecto.
¿Qué te inspira a crear? ¿Hay algo específico que te motive a pintar, a hacer trazos? ¿Qué es eso en específico que te motiva? Ok, yo diría que algo que me motiva a crear es como mi propia autosuperación. O sea, es decir, yo crear una obra y sentirme satisfecha de que con lo que yo creé estoy transmitiendo una idea o un mensaje, ¿verdad? Porque eso se ve en muchas cosas, no solo en el arte. Yo puedo llegar y hacer un cuadro, ¿verdad? Que está muy bonito, pero tal vez ese cuadro no dice nada. O lo mismo con una fotografía, o tal vez escribí algo, pero lo escribí como por salir del paso, o nada más con, yo qué sé, por ejemplo, un proyecto. Entonces hice un proyecto de la universidad para que me pongan nada más la nota. La nota. Para mí eso, crear una obra y que yo me sienta satisfecha y que eso transmita un mensaje que pueda llegar a más personas y que esas personas se inspiren, para mí eso es lo más satisfactorio que puede haber en la creación del arte. Y tus obras, tu estilo, ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de los años? Bueno, yo diría que ha habido una gran evolución. Desde que obviamente soy pequeña, pues uno empieza haciendo trazos muy abstractos, ¿verdad? A veces ni se entiende lo que uno dibuja, pero conforme uno va practicando y haciendo más dibujos y más dibujos, uno va viendo una mejora. Obviamente cuando yo me metí en clases de pintura y en dibujo, aprendí muchas cosas técnicas que no sabía. Y después de ahí fui perfeccionando con la práctica, inclusive viendo videos o tutoriales para aprender a usar ciertos materiales. Y para mí lo primordial con todo en la vida, no solo en el arte, es la práctica. Y sobre todo la pasión. Porque sin pasión no hay arte. Como dijo alguna vez el artista Henry Matisse, él dijo esa frase. Y para mí es muy cierta. Y no es solo en el arte, como te digo. O sea, si vos no tenés pasión por tu trabajo, por lo que haces, vas a vivir toda la vida de ahí triste o, ¿verdad? Dejándote llevar nada más ahí por lo que pasa en el camino, por la inercia de la vida. Pero si vos disfrutas lo que haces, va a ser increíble ese proceso, ¿verdad? No solo ver el resultado, sino también todo el proceso, el camino que me llevó a eso y disfrutarlo. Entonces yo diría que sí hay un gran cambio, por ejemplo, de hace un año a los cuadros que yo hacía a los que hago ahora. Pero porque he practicado muchísimo y también porque es algo que me gusta y me apasiona. Maravilloso. Estamos aquí en tu casa y estamos en una habitación rodeados de arte, ¿verdad? Bastantes cuadros. Y me gustaría preguntarte sobre alguna historia detrás de alguno de estos cuadros o alguna pintura favorita que tengas, que tal vez puede ser que no esté acá, ¿verdad? Pero que vos digas, hay una historia muy particular detrás de. Entonces sería bonito que nos contaras, que le contaras a los radioescuchas alguna historia detrás de alguna de tus favoritas pinturas, obras. ¿Está bien? Bueno, sí, de hecho, todos estos cuadros, yo diría que todos los cuadros tienen una historia detrás, ¿verdad? Cada pincelada, cada trazo tiene su historia. Y eso es, bueno, muy importante, ¿verdad? Para mí, como verlos y tal vez recordar que, bueno, cuando yo hice este cuadro estaba pasando por este momento o este cuadro me inspiró a hacer otro, ¿verdad? Y bueno, alguno que tal vez yo podría destacar es uno que está por acá justamente, que ese cuadro, bueno, cuando yo lo estaba haciendo fue una de las primeras acuarelas que yo realicé. Y me pasó que, bueno, lo estaba haciendo y iba súper bien. Y cuando yo iba a hacer el fondo del cuadro, no planeé bien lo que iba a hacer, entonces lo hice así como, yo dije, bueno, a lo que salga, y salió mal. Entonces para mí fue como, así como muy triste, ¿verdad? En el momento, porque yo dije, ay, ya lo eché a perder todo lo que duré haciendo, ¿verdad? La parte principal del cuadro ya lo eché a perder, pero no, o sea, de eso logré resolverlo, porque al final yo dije, ok, voy a agarrar, voy a cortar, porque es un retrato, ¿verdad? Voy a cortar donde viene la persona, y el fondo lo hago en otro papel aparte y ya lo monto. Entonces ya el fondo ya lo hice con más paciencia, ya planeé bien lo que iba a hacer y más bien el resultado fue hasta mejor. Porque el cuadro, digamos, la persona quedó al frente y quedó como en relieve. Entonces generó un efecto demasiado chido que a mí jamás se me hubiera ocurrido hacerlo de esa manera. Entonces fue algo bastante interesante. Muy bien, me encanta eso porque a veces uno logra rescatar y aprender a veces de las situaciones que uno menos piensa que puede llegar a aprender algo, ¿verdad? Me parece muy importante poder compartir eso. Porque eso también habla mucho del manejo hasta de la frustración, ¿verdad? Del artista como tal. Me gusta mucho esa respuesta. Ahora, justamente para no salirnos de esta orilla en la que estamos, de los desafíos, de las situaciones que ocurren,
¿podrías contarle a los radioescuchas cómo o qué desafíos has enfrentado como pintora, como artista? ¿Cómo los has ido superando? Yo diría que uno de los principales desafíos que enfrentamos, yo diría que todos los artistas, es el hecho de a veces compararnos con los demás. Porque a veces uno llega y ve tal vez los cuadros de otra persona y uno dice, ay, ¿cómo desearía yo, verdad, pintar como esa persona? Bueno, ahora con internet y uno pasa viendo, a mí me pasan saliendo videos de gente que hace pinturas y cuadros y uno dice, ay, qué dichoso, yo desearía yo pintar así, y a veces uno se frustra. Pero ¿qué es lo importante? No dejarse llevar por esa frustración, sino más bien, ok, yo estoy viendo gente que tal vez dibuja mejor que yo o me llama la atención en el estilo, más bien que ellos me inspiren a seguir practicando y creando para tal vez no llegar a ser igual que ellos y sino hacer el mismo cuadro que esa persona, no necesariamente, pero que ellos me inspiren a mí a seguir practicando, a seguir creando y desarrollar mi propio estilo, mi propia técnica y crear algo con lo que yo me sienta feliz, ¿verdad? Entonces es eso. Yo diría que eso es un desafío que todos enfrentamos en diferentes aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? El compararnos con los demás. Y eso yo pienso que no debe ser. Más bien, los demás deben ser una inspiración para nosotros mismos. Y como esa especie de combustible, ¿verdad? Más bien. Por supuesto. Que nos permita seguir adelante. Exactamente. Ahora, justamente me gustaría preguntar sobre cómo crees que tu identidad costarricense influye en tus obras, en tu arte. Bueno, yo diría que con respecto a mi identidad costarricense, acá en Costa Rica tenemos la libertad como de poder expresarnos libremente, ¿verdad? De diferentes formas, ¿verdad? No solo con la pintura, escribiendo, con la poesía, ¿verdad? Tenemos esa libertad que a diferencia en otros países, ¿verdad? Las personas no pueden ni cantar porque ya van presos a la cárcel, no pueden hablar porque los matan. No pueden hacer nada porque, ¿verdad? Tal vez las leyes en ese país prohíben el arte o hay mucha crítica en los medios, entonces, o las personas no tienen como tal vez esos medios para poder expresarse artísticamente. Y aquí en Costa Rica tenemos la suerte de que es un país donde tenemos mucho esa libertad de podernos expresarnos, ¿verdad? Con mucha libertad. Qué bonito eso, porque uno entonces, como artista, puede permitirse, ¿verdad? Muchas cosas. Por supuesto. Sin miedo a llegar a ofender, provocando esto a veces no poder expresar. Exactamente. ¿Qué papel juega la naturaleza de Costa Rica en tus obras? Si es que de alguna manera ha llegado a influenciar. Sí, yo diría que de alguna manera sí ha influenciado, especialmente, diría yo, la fauna, ya que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Por ejemplo, las flores es algo que se ve mucho en mis obras, árboles, ¿verdad? Entonces yo busco a veces muchos referentes de flora y fauna también, inclusive costarricense, para inspirarme a hacer ciertas cosas en mis obras. Entonces yo diría que es un recurso muy bello que tenemos en nuestro país y que se debe sacar provecho. Muy bien. ¿Y algún ritual o hábito antes de comenzar a pintar, a crear algo que quieras compartir? ¿Algún ritual? Hay gente que dice, bueno, yo antes de escucho una canción, leo algo, salgo a caminar, tengo una plática, algún ritual, descanso, cierro los ojos, pongo música, enciendo una vela. Ok. ¿Algún ritual particular que tengas? Bueno, yo diría que mi ritual así inicial para empezar a dibujar es tener música. Porque con eso yo me inspiro demasiado, me pongo como con mucha energía, ¿verdad? Eso me ayuda un montón, ¿verdad? Poner música así enérgica, ¿verdad? Y que me ayude y me motive a pintar. Interesante eso, cómo el arte converge, porque entonces la música es un elemento catalizador a la hora de yo querer iniciar un cuadro, una pintura. Es curioso esto, ¿verdad? Y es un tema recurrente en los artistas, ¿verdad? A veces el artista dice, leí un poema y me inspiró para crear. Claro. Vi una danza y me inspiró para crear. O vi un cuadro y escribí una obra de teatro. Entonces, qué bonito la convergencia. Por supuesto. Música de estilo rock, me imagino. Me gusta mucho el rock, pop, la música alternativa, un poco de todo. Entonces, sí, ahí... Con energía. Sí, que sea música así enérgica para inspirarme a estar trabajando y
no desconcentrarme ni sentirme así como cansada, más bien entonces la música enérgica me ayuda como a estar más despierta, más enérgica. Y es música no solamente previo, sino durante. Sí, claro. O durante no. No, durante también. Ajá. Antes y durante cuando estoy trabajando, digamos. Muy interesante. Mariana, ¿hay algún artista contemporáneo del pasado que admires especialmente? Sí, bueno, yo diría que hay varios, pero uno que especialmente me gusta desde siempre, diría yo, y me llama muchísimo la atención sus obras, es Vincent Van Gogh. Ah, Me ok. gusta muchísimo su arte, y no solo su arte, sino también su historia, ¿verdad? Que él, bueno, tuvo una vida un poco difícil en ciertos aspectos. Inclusive es irónico que hoy en día sus cuadros se exponen en los más grandes museos, ¿verdad? Y valen millones, y él cuando estuvo vivo vendió como solo un cuadro prácticamente, ¿verdad? Entonces para mí eso es como, ¿verdad? No puedo creerlo que teniendo cuadros tan increíbles no vendiera ninguno prácticamente. Yo siento que él estaba muy adelantado para su época, porque ahora sus cuadros son objeto de estudio en muchas escuelas de arte. Y lo que me gusta mucho de sus obras es que él utiliza pinceladas muy enérgicas, con colores muy vivos. Entonces eso me llama muchísimo la atención. Él captura también como la luz de los paisajes de una manera muy hermosa. Y siempre te transmite algo como artista que es, ¿verdad? Sus obras, algo muchísimas emociones. Muchísimas emociones. ¿Cómo ves el panorama del arte aquí en Costa Rica y en tu región, en Barba, en particular? ¿Qué puedes comentar al respecto desde tu perspectiva? Bueno, un poco con el panorama del arte en Costa Rica. Yo siento que tal vez se le debería dar más apoyo a los artistas costarricenses, no solo en el área del arte, sino también danza, música, teatro. A veces nos enfocamos tal vez mucho en los artistas internacionales, que está bien, ¿verdad? Es verdad que nos inspiran también a crear, pero muchas veces nos olvidamos del arte costarricense y no le damos el suficiente apoyo. Entonces, para mí es muy importante eso, como ir a los museos, ver arte, apoyar artistas costarricenses, porque es irónico que, ¿verdad?, en un país donde el turismo, el arte es una de las cosas que más nos ayuda económicamente, no se le da el suficiente apoyo, ¿verdad? Tal vez, inclusive yo diría que el gobierno no da el suficiente apoyo a las áreas de arte. Inclusive debería haber más apoyo, por ejemplo, que en colegios, en escuelas, se incentive más a que los estudiantes hagan arte. Muchas veces dejamos eso de lado y entonces los estudiantes no desarrollan como esa sensibilidad por el arte. Entonces creo que ahí debe haber un cambio. Importante es esto, ¿verdad? Yo creo que es algo no reciente, sino desde hace muchos años estamos como sufriendo esta situación de poco apoyo al artista. Inclusive, cuidado, hay talentos que no han reventado, ¿verdad? Porque no tienen el suficiente apoyo. Exactamente. Qué importante es eso que mencionas y cómo lo evalúas aquí a nivel de Barba, esa situación de arte. A nivel país, a veces lo que ocurre en el país es un reflejo de lo que ocurre en nuestros cantones, ¿verdad? Podríamos decir que aquí ocurre lo mismo, que tal vez Barba se ha querido ir saliendo más bien un poquito de ese canasto y ha permitido un poco más la expansión del arte. ¿Qué puedes comentar al respecto? Bueno, para mí Barba siempre ha sido una cuna de arte, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho porque aquí hay muchos escultores, pintores, poetas. Entonces yo diría que tal vez nuestro cantón se sale un poco de eso, ya que hay mucho arte, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que a veces los artistas se unen para hacer, por ejemplo, vamos un día a pintar al parque, ¿verdad? Que hace poco, de hecho, en la inauguración del parque, que el Parque Barba ahora es nuevo, sí, quedó muy bonito. Hicieron una actividad donde invitaron a diferentes artistas, no solo de este cantón, sino de otros lugares. Vino gente hasta de San José, Cartago, de un montón de lugares diferentes a pintar. Entonces yo diría que esas actividades se deberían seguir promoviendo, ¿verdad? Para promover el arte también. Y de igual manera, aquí algunas exposiciones se han hecho en el Centro de Cultura e Innovación, aquí en Barba, de escultura, de pintura, y he visto que ha llegado mucha gente a ver las exposiciones. Entonces, me parece que es algo muy bien, que nuestro cantón promueve mucho esa parte del arte. Mariana, ¿qué piensas acerca de la incorporación de nuevas tecnologías en el arte? Por ejemplo, ahora comentabas algo interesante y es el uso, por ejemplo, de herramientas como el iPad, ¿verdad? Dentro de tus creaciones.
pues, ¿qué piensas acerca de esta incorporación ahora en estos tiempos de estas nuevas tecnologías? Bueno, para mí la incorporación de la tecnología es algo muy bueno en realidad. Es una herramienta más que podemos usar a nuestro favor como artistas, porque muchas veces, y también no solo, por ejemplo, por ejemplo, el iPad, tablet, computadora, que son herramientas que nos pueden ayudar, sino también con el tema de la inteligencia artificial, que es un tema como muy controversial, y lo he visto mucho con artistas, ¿verdad? Que muchos es como que están totalmente en contra de la inteligencia artificial, que eso es algo que viene como a dejarnos a todos sin trabajo, y yo no lo pienso así. Yo lo pienso más como una herramienta que podemos usar a nuestro favor. Obviamente que pues eso depende de cada quien, ¿verdad? Porque yo puedo querer usar esa tecnología para hacer el mal y hacerle daño a otras personas. Pero también yo puedo por cuenta propia mía decidir que voy a usar eso para hacer cosas buenas. Entonces también está en cada quien. Para mí es como todo en la vida, algo nuevo, y la gente le tiene miedo a las cosas nuevas, ¿verdad? Eso inclusive se ve desde hace años. Por ejemplo, que antes no existía la calculadora. Y cuando crearon la calculadora era prohibido, todos tenían que usar el abaco. Y se incorporó y ahora todo el mundo lo utiliza. Igual con los celulares, las computadoras, todo eso es así. Tenemos que estar abiertos al cambio y a ver lo positivo en eso y cómo podemos sacarle provecho. Quedó bastante bonita esa respuesta. Yo creo que ahora con las nuevas generaciones, ¿verdad? Es un aliciente más bien o una invitación a utilizar estas nuevas tecnologías para crear arte. Seguimos aquí conversando, Mariana, y me gustaría poder preguntar, que puedas comentar con las personas sobre qué consejo le puedes dar a los artistas jóvenes que quieran empezar o que estén justamente iniciando, que tengan poco tiempo de haber iniciado en esta carrera del arte. ¿Qué le puedes comentar? Bueno, un consejo que me gustaría darles es que practiquen bastante su arte y no se rindan, no se den por vencidos, porque muchas veces, como te lo comentaba antes, iniciamos y tal vez me empiezo a comparar con otras personas y como yo apenas estoy empezando me frustro y digo, no, es que yo no sé dibujar. Entonces ya lo dejé botado porque no pude, no me salió como esta persona y ya, lo dejé en el olvido. Eso es algo que requiere no solo días o meses, sino años de práctica, ¿verdad? Para llegar a desarrollar esa técnica. Para mí, lo primordial es desarrollar, ¿verdad? Con práctica, la técnica. Cuando vos ya desarrollas esa técnica, ya puedes hacer muchísimas creaciones de que vengan de tus propias ideas, de tu propio estilo. Pero para mí eso es lo importante, no frustrarse. Porque muchas veces, a veces vemos que la gente dice como una frase que es como, ay, es que esa persona nació como con el don, ¿verdad? O como por arte de magia esa persona dibuja o cocina o canta. Para mí, todo es práctica en esta vida y pasión sobre todo. Porque si yo no practico, o sea, ¿yo cuántos años llevo practicando el dibujo? Son muchísimos desde que estaba pequeña, ¿verdad? Entonces yo he ido desarrollando esa técnica y esa pasión por el arte. Es algo que he ido construyendo, no se hizo por arte de magia. Obviamente habemos personas que nacemos con tal vez ciertas habilidades, cierta pasión por ciertas cosas. Por ejemplo, los cantantes tal vez, hay algunos que tal vez sin practicar nunca ya cantan increíble. Pero igual, eso no es un impedimento de que si yo quiero dibujar y no sé, entonces no es algo que se crea por arte de magia. Tengo que practicar y tengo que ser muy constante y disciplinado para ver como esos frutos en mi trabajo. Sí, yo creo que hay personas que nacen con cierta sensibilidad, tal vez, ¿verdad? Hacia el arte, y tal vez son esas... Totalmente. Son esas actitudes también, o aptitudes con P o con C. Pero la práctica es el maestro, ¿verdad? Y la disciplina, ¿verdad? Constante, de no dejar Totalmente de hacerlo. Me gustaría también que puedas comentar, creo que es un tema muy importante en la vida de los artistas, especialmente también ahora que las redes, el internet nos permite salir al mundo con lo que hacemos. ¿Cómo manejas la crítica hacia tu trabajo? Bueno, la manera en que yo manejo la crítica es como una manera de ver tal vez cómo puedo mejorar mi trabajo, ¿verdad? Trato de verlo siempre de una manera positiva. Igual es válido, tal vez a una persona puede ser que no le guste mi arte, a otra persona sí,
¿verdad? Cada quien tiene sus propias ideas, sus propios gustos, no a todos tienen por qué gustarles mi arte o el arte de otra persona o las poesías de otra persona. Eso está en cada quien. Pero si alguien realiza alguna crítica, yo trato de verlo como una crítica constructiva para yo mejorar y de alguna manera realizar mejor mis obras, o tal vez a veces uno inclusive no ve algún error, yo que sé, técnico, tal vez otra persona lo note, entonces tal vez tomar esa crítica de la mejor manera posible. Importante en la vida del artista, como ahora que mencionas esto, quiero como tal vez llevarlo a la frase o al valor de la humildad, ¿verdad? También, que le permite a uno seguir creciendo, ¿verdad? Como vos decís, hay gente que tal vez observa algo que yo como artista no vi. Y tener esa humildad para aceptar, verlo desde la parte constructiva, como vos dices, que me va a llevar a largo o mediano plazo mejorar mis obras, ¿verdad? Pensando en eso, hablando de la crítica u opinión constructiva, ¿cuál es tu opinión sobre la educación artística en Costa Rica? ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Bueno, como te comentaba antes, yo siento que se debe incentivar aún más a que la gente joven, ¿verdad? Estudiantes en escuelas, en colegios, participen más en actividades artísticas y haya tal vez más, no sé, clases, puede ser que donde ellos puedan, más lecciones, donde ellos puedan practicar el arte en diferentes disciplinas. Y también, bueno, por esa parte ocupamos cierta ayuda del gobierno, tal vez que invierta más en el área de arte, ¿verdad? En los centros, en las escuelas, centros educativos, para que los estudiantes puedan explorar más y generar una sensibilidad por el arte. Y también en los hogares, ¿verdad? Que tal vez los padres incentiven más a sus hijos a hacer cosas artísticas, a dibujar o a cocinar, escuchar música, ¿verdad? Para que ellos generen esa sensibilidad por el arte. Mariana, ¿qué proyectos futuros tienes en mente y qué te gustaría lograr a largo plazo con tu arte? Bueno, para mí lo que más me gustaría generar con mi arte es tal vez que otras personas se inspiren a, bueno, ver mis obras y que se inspiren ellos a crear, desarrollar su propio estilo, ¿verdad? Y bueno, con respecto a los proyectos, me gustaría seguir desarrollando, bueno, dibujos con temáticas. Por ejemplo, ahorita estoy desarrollando, como te comentaba, una colección que se enfoca en el estudio de la figura femenina, pero también el tema son los signos zodiacales. Entonces yo realicé como un poco una investigación con respecto a eso y mi idea era como cada signo representarlo con una mujer, pero utilizando un estilo surrealista. Entonces algunos elementos, ¿verdad? Como mágicos se pueden ver en los cuadros. Y bueno, un proyecto que tenemos cerca, que es una exposición colectiva, que bueno, de paso para invitar a todas las personas para que nos visiten acá en el Cantón de Barba. Tenemos una exposición colectiva con mis compañeros de la universidad. Somos aproximadamente 25 expositores y la exposición va a ser el viernes 9 de agosto a las 6 de la tarde. Entonces, para todas las personas que gusten venir, están súper invitadas y la exposición va a estar abierta un mes y medio aproximadamente. Entonces, pueden visitarnos acá en Barba, en el Centro de Cultura e Innovación, para que vean algunas de nuestras obras. Qué bonito, y todo el mundo invitado para que en agosto se dé la vuelta aquí por Barba de Heredia y no se lo vaya a perder, ¿verdad? Va a haber bastante tiempo de exposición para que puedan darse la vuelta por acá, ya sea que estén aquí en Costa Rica o si nos escuchan de otra parte, venir por acá. Me llama la atención también esto que mencionaste de esta obra basada o inspirada o relacionada con los signos zodiacales. ¿Cómo nace esa curiosidad por los signos zodiacales? ¿Y qué puedes contar un poquito al respecto de lo que investigaste? Bueno, esta curiosidad nace más que todo porque es un tema como que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Los signos, pero realmente nunca había como investigado a fondo, ¿verdad? Como qué trataba cada signo, con qué se relaciona cada signo. Tenía una idea como superficial, pero es un tema que me llama muchísimo la atención, entonces yo dije que chiva como hacer unas obras inspiradas en los signos y aparte también voy a hacer una investigación, ¿verdad? Buscar de dónde es que viene todo este tema de los signos, ¿verdad? Porque a veces muchas personas más bien lo relacionan como con el horóscopo y el horóscopo más bien es otra cosa, ¿verdad? Totalmente distinta.
Los Ok, muy signos interesante también eso. están muy relacionados con la mitología griega. Entonces, cada signo tiene una relación, una historia. La palabra también, la etimología de la palabra tiene, ¿verdad? Un significado, que también eso se puede ver reflejado en mis obras. El uso, por ejemplo, de la psicología del color también se ve, lo uso bastante para hacer cada obra. Entonces, cada obra tiene una investigación relacionada con qué aspectos se le atribuyen a cada signo, ¿verdad? Los planetas, también hay una relación con los planetas, las estrellas, constelaciones y demás. Entonces es un tema que me llama bastante la atención. ¿La elección de la técnica para esta serie de obras fue alguna decisión sencilla, difícil? ¿De repente surgió o pensaste muy bien, esta es la técnica qué técnica que voy a utilizar y cuál técnica es la que estás utilizando? Ok, la técnica que estoy utilizando para esta colección son tizas pastel. En un principio estaba un poco indecisa porque yo decía, bueno, voy a hacer acuarela o pintura, como que no me decidía, ¿verdad?, cómo los quería hacer. Sí, Aquí tenemos una cerca, de hecho, Ajá, Acuario creo que es, ¿no? Sí, eso está en proceso. Ok, aquí está cerquita de nosotros. De hecho, ¿verdad? En un caballete, ¿verdad? Ahí puesto aquí cerca para los que nos están escuchando. Puedan imaginarse que estamos literalmente rodeados de arte. Obras ya terminadas y otras en proceso, ¿verdad? Qué maravilloso. Puedo describirles en colores hermosos, ¿verdad? Y que está todavía en proceso, ¿verdad? Así que por eso me tomé este atrevimiento de interrumpir un momento aquí a Mariana, porque literalmente se ve hermosa aquí la obra. Empezaste con Acuario, ¿no? No, empecé con Aries, que es el primer signo de... Ok, zodiacal. Ajá. Ah, muy interesante. Qué bonito. Tizas pastel. ¿Qué tal la experiencia con esta técnica? Me ha encantado demasiado, porque como te mencioné antes, nunca había trabajado esta técnica, entonces también fue como algo nuevo para mí. Yo dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad. Ahí fue donde tomé la decisión de hacer tizas pastel, de empezar a practicar con una nueva técnica que nunca había utilizado antes. Había hecho uno que otro cuadro, un boceto ahí simple, pero no ya un cuadro grande, ¿verdad? Porque en realidad son cuadros bastante grandes con tizas pastel. Entonces también fue como un reto, ¿verdad? Un reto para mí misma de, bueno, ok, nunca he usado esta técnica, pero voy a intentar de implementarla en mis obras. Okay. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora, ¿verdad? Y hasta el momento lo he disfrutado bastante. Es una técnica que me gusta muchísimo. Qué maravilla cómo uno aprende, ¿verdad? Y cómo el artista que nace, pues muy posiblemente con cierta sensibilidad hacia la creación, va puliendo y mejorando su estilo, probando técnicas, ¿verdad? E inspirando a otros. El tiempo se ha pasado bastante rápido en esta conversación aquí en el podcast a través de Cadena Radial Costarricense y de las distintas plataformas donde usted va a poder escucharnos, va a poder compartirnos, va a poder también comentarnos. La idea es compartir siempre buena información, buenas noticias y además, como decía Mariana, muy importante, es que el arte hay que apoyarlo aún más, ¿verdad? Y no podemos quedarnos solo en decirlo, tenemos que hacerlo y justamente el sacar estos momentos para contar y compartir lo que hacemos es sumamente importante y es parte de lo que predicamos, ¿verdad? Con el ejemplo. Entonces por eso sacamos este momento aquí en el podcast y agradecemos a Mariana por abrirnos las puertas de su casa, ¿verdad? Y poder compartirnos de su arte, justamente obras que están ya completas y otras que están en proceso. Y eso nos agrada mucho, Mariana, haberte tenido aquí como invitada en el podcast de Desde la Azotea. Ha sido un honor, un placer. Gracias, Mariana, por abrirnos las puertas de tu casa y de tu arte. Muchísimas gracias a vos, Juan Carlos, por la invitación y por dejarme un poco compartir, ¿verdad?, sobre mi visión artística, mis obras y algunas otras cosas. Bueno, nada más para cerrar, me gustaría decir que, pues sí, es muy importante, ¿verdad?, que para todos los artistas que están empezando en este mundo, que no se rindan, que continúen, que prueben nuevas técnicas, ¿verdad? A veces pasa que nos estancamos, ¿verdad? No sabemos qué hacer, entonces tal vez salirnos un poco de nuestra zona de confort, hacer algo diferente, interactuar con otros artistas, compartir visiones de vida diferentes, también es algo que debemos hacer y que nos va a servir mucho como artistas. Y por supuesto a las personas a apoyar el arte costarricense, que es una de las cosas más bellas que tenemos. Así es, definitivamente, apoyar el arte, a vivirlo y a sentirlo. Recuerden que nos escuchamos
la próxima semana en un episodio más del podcast Desde la Azotea a través de Cadena Radial Costarricense y de las demás plataformas para escuchar podcasts. Hasta luego. Esto fue Desde la Azotea.